tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Pantoja, soy docente titular de la carrera de Derecho y en esta oportunidad estaremos compartiendo la materia de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Distinguidos postulantes, saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad nos toca analizar el tema número 6 que intitula La estructura y organización funcional del Estado en su segunda parte. Si nosotros podemos recordar brevemente, estamos en la unidad de aprendizaje número 2 y habíamos visto la unidad de aprendizaje número 1. Ahora pues estamos analizando esta unidad de aprendizaje número 2 y el tema anterior a este estuvimos analizando también sobre las funciones que tienen los diversos órganos de nuestro Estado. Hemos visto el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. En ese sentido, y antes de poder entrar al análisis del tema número 6, es necesario recordar lo visto en el tema número 5 a través de una cápsula didáctica, así que acompáñanos. Tema número 5. Estructura y organización funcional del Estado. En la segunda parte de la Constitución podemos encontrar los 4 órganos del Estado, que son el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. El órgano legislativo abarca de los artículos 145 al 164. Se establece que la ALP está conformada por 2 cámaras, la de diputados y senadores, y tiene la función de aprobar y sancionar leyes a nivel nacional. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros y cada departamento elige la mitad de los diputados por circunscripciones uninominales por simple mayoría y la otra mitad en circunscripciones plurinominales por un sistema de representación. Los diputados son elegidos por voto universal y la distribución total de escaños entre los departamentos se determina por los datos obtenidos del último censo. En la elección de asambleístas se garantiza la igual participación de hombres y mujeres y la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Al mismo tiempo, la Cámara de Senadores está conformada por 36 miembros y cada departamento elige 4 mediante votación universal. ¿Pero qué se necesita para ser asambleísta? De acuerdo a la Constitución, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con al menos 18 años de edad y haber residido de forma permanente los 2 años anteriores a la elección. El artículo 150 desarrolla lo referente a los asambleístas suplentes, la prohibición de desempeñar funciones públicas y la renuncia de asambleístas. El artículo 151 habla sobre la inviolabilidad personal en el desempeño de sus funciones y la inviolabilidad del domicilio y vehículos de los asambleístas. El artículo 152 desarrolla que los asambleístas no gozarán de inmunidad, salvo en los casos que se les encuentre delitos flagrantes. La ALP será presidida por el vicepresidente. Inician sus sesiones el 6 de agosto de manera ordinaria y cuentan con 2 recesos y por decisión plenaria del presidente pueden sesionar en otro lugar. Al mismo tiempo, el catálogo de atribuciones se encuentra en el artículo 158 al 161, pero se pueden resumir en que estas son de legislar y fiscalizar. La iniciativa legislativa cuenta con el desarrollo del proyecto, la aprobación y la publicación en la Gaceta para que entre esta misma en vigencia.
El órgano ejecutivo del artículo 165 al 177 de la Constitución. Este mismo está compuesto por el presidente, vicepresidenta, ministras o ministros de Estado. Al mismo tiempo, el vicepresidente y presidente serán elegidos por voto universal, mayoría absoluta en primera vuelta y mayoría simple si se llegase a una segunda vuelta. Las condiciones para ser candidatos son las mismas del acceso al servicio público, haber tenido 30 años de edad y haber residido en el país al menos 5 años antes de la elección. La duración del mandato es de 5 años y se puede ser reelecto una sola vez de manera continua. ¿Qué sucede si hay ausencia del presidente? A este existe la suplencia del vicepresidente, después del presidente del Senado, después del presidente de la Cámara de Diputados y se tiene que llamar a elecciones en 90 días. El artículo 170 habla de las formas de cesar el mandato, el 171 de la revocatoria del mandato, el 172 de las atribuciones del presidente y el 174 de las atribuciones del vicepresidente. Es necesario saber que si el presidente se ausenta sin autorización de la ALP, este solo tiene un plazo de 10 días. Las ministras o ministros de Estado son servidores públicos y sus atribuciones se encuentran en el artículo 175 de la Constitución. Para ser designados se requiere cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público, no ser parte de la ALP, además de otras condiciones que establece la Constitución. El órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional del artículo 178 al 204 de la Constitución Política del Estado. Son los principios, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. En Bolivia existen las jurisdicciones ordinarias, la indígena, originaria, campesina y también la jurisdicción agroambiental. Por otro lado, también está el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. La jurisdicción ordinaria se ejerce por los tribunales supremos de justicia, los tribunales departamentales, los tribunales de sentencia y los jueces, la jurisdicción agroambiental por tribunales y jueces agroambientales y la jurisdicción indígena, originaria, campesina se ejerce por sus propias autoridades. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y está dirigido por magistrados y se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley y se regula de los artículos 181 al 185 de la Constitución. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal en materia agroambiental y se rige en particular por el principio de función social, integralidad, inmediatez y sustentabilidad y se regula por los artículos 186 al 189 de la Constitución. La justicia indígena, originaria y campesina ejercen sus funciones jurisdiccionales de competencia a través de sus autoridades y aplicarán los principios y valores culturales, pero se respeta el derecho a la vida y a la defensa y los demás derechos establecidos en la Constitución y se regula del artículo 190 al 92 de la Constitución. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas y del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y la formulación de sus políticas de gestión y se regula del artículo 193 al 195 de la Constitución. El TCP vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y de las garantías constitucionales y se regula de los artículos 196 al 204 de la Constitución. El órgano electoral plurinacional de los artículos 205 al 212 de la Constitución. El órgano electoral será compuesto por Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, los jurados de mesa de sufragio y los notarios electorales. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral y tiene jurisdicción nacional. El tribunal está compuesto por 7 miembros quienes durarán en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección. La elección de los miembros del órgano electoral requerirá de convocatoria pública y previa y calificación de capacidad y méritos a través de un concurso público. ¿Cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral? Este es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar los resultados. Asimismo, tiene la función de organizar y administrar el registro civil. ¿Qué implica la participación política?
Esto implica que los candidatos a cargos públicos, excepto a los del órgano judicial y del PCP, serán postulados a través de las organizaciones de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos y la sociedad civil organizada de acuerdo a la ley. En esta oportunidad, pues nos toca analizar también dentro de este tema referente a las instituciones de defensa, tanto del Estado como también las instituciones de defensa de la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en este tema número 6, vamos a partir en dos. Una primera parte vamos a ver las instituciones de defensa de nuestro Estado y por otra parte vamos a ver las instituciones de defensa de la sociedad. Muy bien, entonces todo esto va relacionado y referido a nuestro tema que estamos viendo como ser la estructura y organización funcional del Estado. Bien, vamos entonces a empezar con la primera institución de defensa de nuestro Estado y por tanto vamos a analizar a la institución como ser la Contraloría General del Estado. Hace 13 años, desde el 31 de marzo del 2009, la Contraloría asume la nueva denominación, Contraloría General del Estado. Cuando un problema aparece, tratamos de resolverlo como primero se nos ocurre. Pero si no identificamos las verdaderas causas del problema, este va a continuar y puede convertirse en algo peor. Para eso, una mirada externa contribuye a encontrar la mejor solución. En las entidades públicas ocurre algo parecido. Existen problemas en la gestión que terminan afectando a los ciudadanos. Muchas veces se presentan ineficiencias que empiezan siendo pequeñas, pero que sin un buen diagnóstico inicial terminan perjudicando el trabajo de muchas personas y hasta el de una organización entera, originando que se brinden servicios que no se ajustan a las necesidades de los ciudadanos. Para dar esa mirada externa y contribuir a la superación de dichas ineficiencias, la Contraloría General cuenta con un equipo especializado. La Contraloría General del Estado. Bien, podemos decir que la Contraloría General del Estado es aquella entidad política, pública, cuya función es la de representación y el control de nuestra sociedad. Y asimismo también el control dentro de la actividad administrativa, ¿ya? Y el manejo de los recursos económicos, de los bienes económicos dentro de todas las entidades públicas. ¿Qué significa esto, distinguidos postulantes? La Contraloría General del Estado se encarga en hacer ese control y fiscalización de todos los recursos públicos que se administran en todas las instituciones que tienen relación de dependencia con nuestro Estado. Porque el Estado, como bien habíamos manifestado, se encarga de poder destinar, ya, a través del nivel central, recursos a cada instancia, a cada entidad que va a administrar a través y por medio de sus competencias y que por tanto, dentro de toda esa línea, podríamos decir del procedimiento administrativo, es decir, la planificación, la organización, la programación, la ejecución, está este último que es el control. El control que lo hará a través de la Contraloría mediante las auditorías, tanto internas como auditorías externas. Por tanto, podemos decir que la máxima autoridad dentro de la Contraloría General de nuestro Estado es el Contralor. El Contralor que es elegido designado por 2/3 de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la Asamblea Legislativa Plurinacional es quien designa al Contralor para ejercer estas funciones como ser la máxima representación de la Contraloría General del Estado. Las funciones del Contralor durarán 6 años sin posibilidad de reelección. Bueno, un aspecto fundamental dentro de este tema de la Contraloría General del Estado refiere justamente a los dictámenes, porque ellos trabajan en base a los dictámenes. Ellos emiten los dictámenes o informes, ya, de la Contraloría, que estos podrán determinar
¿ya?, el tema de responsabilidades por la función pública. Entonces no olvidemos que existen normas que determinan la responsabilidad por la función pública. Y mire usted, entonces veremos que un dictamen que vaya a emitir la Contraloría General del Estado va a determinar ya la existencia o inexistencia de las responsabilidades por la función pública. Por tanto, es así que el servidor público, podemos decir entre paréntesis, es responsable por la función civil, es responsable civilmente, es responsable penalmente, es responsable disciplinariamente, como también administrativamente. También tenemos la responsabilidad ejecutiva. Pero esto entre paréntesis, ¿qué significa? Que estamos hablando de la responsabilidad administrativa. Por tanto, es este dictamen del Contralor General que aperturará el caso justamente por la función pública, es decir, la responsabilidad por la función pública. Bueno, también podemos manifestar que la Contraloría General del Estado es aquella entidad rectora dentro de todo lo que es el sistema del control gubernamental, en el marco que ejerce el control externo posterior que van a tener todos las instancias, las unidades, ¿no?, dentro del ámbito administrativo. Por tanto, como pueden ver, estimados postulantes, la Contraloría General de nuestro Estado entonces tiene diversas funciones, diversas atribuciones dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Pero estas, las que acabamos de manifestar, son las más importantes, ¿no? Entonces podemos también manifestar que la Contraloría, por tanto, llegará a ejercer ese control posterior, un control externo que hará de todas las instancias, instituciones públicas que ejercen y que además también administran los recursos públicos de nuestro Estado, ¿sí? Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en que el Estado tiene participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. La misión de la Contraloría General del Estado es generar confianza en la población boliviana a través de las funciones de control y supervisión. La visión para el año 2025 es consolidarse como entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano, con el fin de mejorar su calidad de vida. Supervisamos el uso de los recursos y bienes que administran las instituciones y empresas públicas en todo el país. También los procesos de gestión pública para prevenir, identificar y denunciar posibles actos de corrupción y negligencia. Nuestros auditores supervisan que las autoridades y funcionarios públicos administren con transparencia y eficiencia el dinero de todos los. Realizamos actividades de control gubernamental antes, durante y después de que se inviertan recursos públicos en una obra, bien o servicio público. Al finalizar una intervención, nuestros auditores alertan riesgos en caso del control previo y simultáneo e informan de irregularidades, deficiencias o errores en el control posterior, comunicándolos oportunamente a las autoridades competentes. Cuando la Contraloría formula recomendaciones o sugerencias a los funcionarios públicos, nuestro objetivo es que mejore la gestión pública y el servicio al ciudadano. Bien, vamos a pasar a analizar otra de las instituciones, en este caso de defensa de la sociedad. Habíamos visto ya las instituciones de defensa del Estado, bueno, específicamente hemos visto la Contraloría General del Estado. Ahora vamos a ver la institución, pero de defensa de la sociedad. Entonces decíamos que hay instituciones que defienden al Estado como tal, pero también hay instituciones que defienden a la sociedad. Y es acá que tenemos justamente a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, que es una institución de defensa de la sociedad. Elección y designación del defensor o defensora del pueblo. La Asamblea Legislativa Plurinacional asume el importante reto de elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo.
La Defensoría del Pueblo es una institución que fue creada por mandato constitucional el 30 de diciembre de 1997 mediante la Ley 1818. Su función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, derechos colectivos, derechos individuales, de todos y todas. La Defensoría del Pueblo tiene como función principal la vigencia, la promoción, la difusión y el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, la Constitución Política del Estado, ya habíamos manifestado, manifiesta del conjunto de los derechos fundamentales, ¿verdad? Veíamos cómo el Tribunal Constitucional Plurinacional, los tribunales y jueces son instituciones y el mismo Estado que tiene por finalidad y función tutelar nuestros derechos fundamentales. Y más aún, miren ustedes, ahora la Defensoría del Pueblo tendrá como principal función la de poder promover y difundir y cumplir el marco de los derechos humanos. Tiene, ¿verdad?, entonces, entre atribuciones como la de interponer, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, puede plantear acciones de libertad, puede la Defensoría del Pueblo plantear también la acción de amparo constitucional, puede plantear también la Defensoría del Pueblo la acción de protección de privacidad, como también la popular, la de cumplimiento, como también está legitimado la Defensoría del Pueblo de plantear el recurso directo de nulidad. Esas son las atribuciones, por tanto, que tiene también lo que es la Defensoría del Pueblo. También la Defensoría del Pueblo presentará proyectos de ley dentro del área de su competencia. Decíamos, ¿se acuerdan en la clase anterior, dentro de la técnica legislativa, que la Defensoría del Pueblo y bajo la Defensoría del Pueblo está a cargo la iniciativa legislativa? Por tanto, la Defensoría del Pueblo va a poder incursionarse en los proyectos de ley siempre y cuando estos versen dentro del ámbito de sus competencias, es decir, estemos hablando en materia de derechos humanos. Asimismo, también la Defensoría del Pueblo podrá pedir y obtener información o documentación ya a autoridades o servidores públicos sin que pueda ser objeto de observación. Entonces tiene facultades también la Defensoría del Pueblo de exigir informes, requerimientos de las instancias dentro de las instituciones públicas sobre el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Defensoría del Pueblo ejercerá sus funciones sin interrupción. Ya el Defensor del Pueblo es la autoridad máxima de la Defensoría del Pueblo y habrán las delegaciones, podríamos decir, departamentales de la Defensoría del Pueblo. Entonces, por tanto, la Defensoría del Pueblo deberá asistir con prontitud y sin discriminación alguna a todas las personas que necesiten apoyo, que necesiten socorro, ¿verdad? Y que además esta institución pueda identificar los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados y que pueda interceder por el pueblo boliviano, porque es una institución que defiende a la sociedad. Bien, eso en relación a lo que viene a ser la Defensoría del Pueblo. Pero veamos otro órgano extrapoder, como ser el Ministerio Público. El Ministerio Público, también distinguidos postulantes, es una institución que defiende a la sociedad, ¿sí?, que representa legalmente a los intereses de la sociedad. Entonces, vamos poco a poco determinando el estudio de lo que es el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público, ¿verdad?, defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Bueno, todos bien sabemos que los delitos hoy por hoy cometidos por las personas, ¿verdad?, en contra del prójimo, delitos de asesinato, delitos de homicidio, delitos de feminicidio, etcétera, deberá ser promovido por el fiscal, promovido por el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que velar por el interés de la sociedad. Entonces, por tanto, será el Ministerio Público quien encabece la acción penal frente a todos aquellos autores que hayan cometido estos delitos, ¿verdad?
Bien, por tanto, podemos decir que el fiscal general, sí, es la máxima autoridad de la fiscalía. Bueno, todos sabemos que la Fiscalía General de nuestro estado se encuentra en la ciudad de Sucre, ¿sí? Entonces, el fiscal general del estado ejercerá sus funciones por 6 años sin posibilidades de una nueva designación. ¿Sí? Desde el momento en que se lo designa, tiene 6 años el fiscal general para ejercer sus funciones. También podemos decir que el fiscal general del estado se designará por voto de los 2/3 de los miembros presentes por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ¿eso qué significa, distinguidos, verdad? Que es la Asamblea Legislativa que preseleccionará a los candidatos y también será la Asamblea Legislativa quien designará al fiscal general de nuestro estado. Bueno, podemos decir que la Fiscalía General de nuestro estado también lo tenemos en todas las departamentales. Existen fiscalías departamentales, ¿verdad?, en los 9 departamentos, y ahí está como máxima autoridad el fiscal departamental, y por debajo del fiscal departamental tenemos a los fiscales de materia, ¿sí?, de materia. ¿Usted sabe cuál es la función del Ministerio Público? El Ministerio Público es una institución pública que lleva adelante la investigación de un conjunto de delitos contra las personas, la propiedad, el crimen organizado, la corrupción, la violación a los derechos humanos de las personas, entre otras que afecten a la sociedad. Con una efectiva investigación, la Fiscalía promueve una justicia penal restaurativa, de protección a la víctima y la construcción de una cultura de paz. Nuestra tarea, construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Fiscalía General del Estado. Bien, entonces, por tanto, distinguidos postulantes, después de haber ya visto lo que es esta institución del Ministerio Público, vamos a pasar a la siguiente institución, pero esta vez de defensa del Estado. Vamos a ver lo que es la Procuraduría General del Estado. Bueno, por si acaso, esta institución está contemplado dentro de los artículos 229 al artículo 231 de la Constitución Política del Estado. Podemos decir que la Procuraduría General de nuestro Estado es aquella entidad pública que tiene por finalidad ejercer la representación jurídica para promover, defender y precautelar los intereses de nuestro Estado. Por tanto, vamos a decir que la Procuraduría General del Estado aparece recién con la nueva Constitución del año 2009 y que por tanto viene a ser el representante legal de nuestro Estado, porque defiende los intereses de nuestro Estado, ¿sí? Defiende los intereses de nuestro Estado. Entonces, podemos también decir que su estructura está dado por un Procurador General del Estado que es designado por el presidente de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿quién designa al Procurador General de nuestro Estado? Es el presidente del Estado plurinacional. La persona designada debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes recordarán que en la clase anterior decíamos que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental son designados también por voto universal, claro, pero ellos deben cumplir requisitos, ¿verdad? Y esos mismos requisitos también son exigidos para el cargo de Procurador General del Estado. La designación podrá ser objetada por decisión de al menos de 2/3, ¿verdad?, de los miembros presentes por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la Asamblea Legislativa, decíamos en la clase anterior, es quien representa los intereses de la sociedad, podrá objetar la designación, pero siempre y cuando exista como mínimo un 2/3 para poder objetar la designación del procurador. Bien, asimismo también dentro de las funciones de la Procuraduría General de nuestro Estado está defender judicial y extrajudicial los intereses del Estado, asumiendo la representación jurídica y de carácter de oficio. Es decir, que el Procurador General podrá ingresar a todos los procesos en los que instaure el Estado o se esté demandando contra el Estado, y lo hará de oficio.
no necesitará permiso, ¿verdad?, del juez o del fiscal. En este caso, el procurador podrá ingresar de oficio a todas aquellas causas o procesos que se instauren en contra del Estado o que tenga que intervenir el Estado como parte procesal. También, dentro de las atribuciones estará interponer recursos ordinarios y acciones de defensa constitucional, podemos decir, en pro y en beneficio de los intereses de nuestro Estado, ¿sí? Entonces, miren ustedes, distinguidos postulantes, son diversas atribuciones que tiene el Procurador General de nuestro Estado. El lugar donde ellos trabajan se encuentra allá en la ciudad del Alto, cerca a Cruz Papal, en la calle Ferropetrol, se encuentra el edificio de la Procuraduría General del Estado. Entonces hay un Procurador General y están los subprocuradores, quienes también trabajan de la mano del procurador en sus diversas reparticiones para poder así defender los intereses económicos, los intereses jurídicos de nuestro Estado. Bueno, eso en relación a lo que viene a ser la Procuraduría General de nuestro Estado. El pueblo se levantó y luchó para recuperar lo que le pertenece. Refundó Bolivia con una nueva constitución democrática. Y por primera vez en la historia del país se creó una institución de defensa de los intereses de la patria, la Procuraduría General del Estado. Esta institución está encargada de la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de los bolivianos. Defiende y representa al Estado ante tribunales internacionales. La patria no se vende, se defiende. El Alto, sede de la Procuraduría General del Estado. Bien, vamos a pasar ahora a analizar este tema referente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, y que también podemos nosotros manifestar que las Fuerzas Armadas son una institución de defensa de nuestro Estado. Agrupa lo que es el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada Boliviana, tiene por finalidad el resguardo de la seguridad externa en Bolivia, principalmente el resguardo de la soberanía en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, son una institución de defensa del Estado. Ningún extranjero podrá ejercer mando o empleo a cargo administrativo de las Fuerzas Armadas. Y todo boliviano está obligado a prestar el servicio militar. Eso es también fundamental, distinguidos postulantes. Decíamos que dentro de los deberes de todo ciudadano boliviano está la de poder prestar el servicio militar como un deber, como un deber establecido por la Constitución. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, las Fuerzas Armadas tienen como principal función la de conservar la soberanía, la de preservar la seguridad exterior de nuestro Estado. La seguridad exterior, a través de sus diversos brazos operativos, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada Boliviana. Por tanto, cada una de estas cumplirá roles fundamentales dentro de la Constitución. Entonces, debemos decir que las Fuerzas Armadas, a diferencia de la Policía Boliviana, que vamos a ver a continuación, la Policía Boliviana es una institución de defensa de la sociedad. Entonces podemos decir que la policía defiende los intereses de la sociedad. Tienen como misión la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Entonces estamos hablando de una seguridad interna, a diferencia de las Fuerzas Armadas, de una seguridad externa. La Policía Boliviana tiene como principal función la de mantener el orden público interno de nuestro Estado dentro de la sociedad. La conservación de la paz social, la conservación del orden público, es esa la tarea que tiene la Policía Boliviana. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependerán, por tanto, del presidente, de la presidenta del Estado, por intermedio del Ministerio de Gobierno. No olvidemos que la Policía Boliviana depende del Ministerio de Gobierno, ¿sí? Entonces podemos también manifestar que en casos de que hubiese alguna guerra internacional, las fuerzas de la Policía Boliviana pasarán a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, miren ustedes, las Fuerzas Armadas, por tanto, distinguidos
¿verdad? Son aquel organismo de defensa de nuestro Estado que defiende los intereses, ¿ya?, de nuestro Estado. Y que por tanto ellos dependen también de lo que es el Ministerio de Defensa. En cambio, la policía boliviana es aquel organismo de defensa de la sociedad que tiene por finalidad la conservación, el orden público interno dentro de nuestro Estado y que defiende los intereses, decíamos, de nuestra sociedad, pero que también depende del Ministerio de Defensa. Entonces, hasta ahí, distinguidos postulantes, hemos podido observar los órganos extrapoder. Los órganos extrapoder. Primeramente veíamos la Contraloría General de nuestro Estado, ¿ya?, que tiene por misión, decíamos, ejercer el control, ¿ya?, dentro de todas las instituciones públicas que tengan esa relación de dependencia con el Estado, que administren los recursos de nuestro Estado. Hará a través de sus auditorías, hará a través de sus dictámenes, determinando la responsabilidad administrativa por la función pública, gracias a sus dictámenes y a sus informes. Después veíamos la otra institución de defensa del Estado, que es justamente, ¿no?, la Procuraduría General del Estado, que se encarga de ejercer la representación jurídica del Estado. Hay alguien que decía que el procurador es el representante legal de nuestro Estado, ¿sí? El representante legal, el abogado del Estado que defiende los intereses jurídicos de nuestro Estado y que formará y será parte procesal, demandante o demandado en todos aquellos procesos en los que tenga que justamente intervenir el Estado. También veíamos como otra institución de defensa del Estado las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que defienden los intereses de nuestro Estado, protegiendo nuestra soberanía y la defensa y la seguridad exterior de nuestro Estado. Pero también veíamos también las instituciones u organismos de defensa de la sociedad. Ahí está la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, que a través del Defensor del Pueblo, que es elegido a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, defenderá los intereses de la sociedad, precautelará los derechos, la vigencia y la promoción de los derechos humanos. También decíamos que dentro de los organismos de defensa de la sociedad está la Policía Boliviana, que defiende justamente los intereses de nuestra sociedad. ¿Pero cómo? A través justamente del bien común, mediante la seguridad, el orden público, la conservación de la tranquilidad, ¿no?, la paz social dentro de la sociedad en su extensión interna, ¿no?, en su extensión interna. Y finalmente, uno de los organismos o instituciones también de defensa de la sociedad, decíamos, es el Ministerio Público, que podrá ejercer la acción penal pública, defendiendo los intereses de la sociedad frente a aquellos delitos que se van consumando, ¿verdad?, dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y que por tanto será el fiscal quien llevará a cabo
todo el proceso de investigación conjuntamente la policía para poder dar con el paradero, por decir, de los autores, ¿no?, frente al delito. Entonces el Ministerio Público, a través del fiscal general, los fiscales departamentales, los fiscales de materia, llevarán a cabo justamente estos procesos de investigación. Bien, después de haber analizado todo ello, distinguidos postulantes, pues nos toca ahora analizar este otro punto fundamental también dentro de nuestra Constitución y que se encuentra también dentro de las funciones, dentro de los órganos del poder público, que es el control social. El control social. El artículo 241 y 242 determina justamente el rol que juega la sociedad civil organizada. ¿Ya? El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. Qué importante es que se considere la sociedad civil organizada, por ejemplo, para las designaciones, para exámenes de competencia. El pueblo organizado, que es el control social, verificará que se cumpla con todo el procedimiento, ¿verdad? La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles de nuestro Estado, sea en un nivel central, en un nivel departamental, en un nivel municipal, regional, es decir, en todas las instituciones públicas se podrá ejercer ese control social ya por parte de la sociedad. Asimismo, también la sociedad civil se organizará para definir la estructura y la composición de la participación y el control social. Y eso se va alimentando todos los días, ¿verdad? Porque vean ustedes que la sociedad organizada puede también ejercer la iniciativa legislativa, ¿verdad? Revocar, por ejemplo, a una autoridad, cumpliendo obviamente con una cantidad cierta de firmas, por ejemplo, de toda la sociedad. Entonces, como pueden ver, distinguidos postulantes, mire usted qué importante es el control social. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y de control social por parte de la sociedad, ¿no? Eso en relación a lo que establece, por ejemplo, el artículo 241. Pero también el artículo 242 habla del control social. La participación y el control social implica participar en la formulación de políticas del Estado, ¿verdad? Eso es fundamental, generar un manejo transparente dentro de la información y el uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. Ahí hablamos entonces de lo que es transparencia. Por eso es de que hoy por hoy, distinguidos postulantes, los ministerios, alcaldías, viceministerios, etcétera, a finalizar cada año sacan un comunicado que dice rendición, ¿no? Rendición de cuentas. Y es una rendición pública que hacen justamente de cuentas que harán hacia la sociedad. Entonces, miren ustedes qué importante es el control social. Colaborarán en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan. Entonces, como pueden ver, esa es otra de las atribuciones que tiene el control social y la participación pública dentro de nuestro Estado, ¿verdad? Como también denunciarán ante las instituciones correspondientes para la investigación y el procesamiento en los casos que considere conveniente. Entonces también no solamente participarán en los procesos de dotación, de selección, de designación, sino también el control social y la participación pública podrá ejercer acciones en contra de todas aquellas personas, servidores públicos que hagan, ¿no?, malversación, por ejemplo, de fondos o cometan delitos en el ejercicio de las funciones que ellos tienen dentro del campo del derecho.
distinguidos, eso conlleva a que también brevemente nosotros podamos analizar en esta oportunidad el rol que juegan los servidores públicos, ¿sí? Son servidores y servidores públicos ya las personas que desempeñan las funciones públicas, es decir, toda aquella persona que tenga una relación de dependencia con el Estado, que pueda administrar los recursos públicos. Podemos también manifestar que se clasifican los servidores en servidores de carrera, tenemos servidores administrativos, tenemos servidores electos, tenemos servidores designados y también los servidores de libre nombramiento. Y eso está también dentro del Estatuto del Funcionario Público, porque las normas que van a fortalecer este tema del servidor público es justamente la ley SAFCO, ¿no? La ley 1178, el procedimiento administrativo, el Estatuto del Funcionario Público, y ahí también establece la clasificación de los servidores públicos, ¿sí? No pueden acceder a la función pública quienes ocupen cargos ejecutivos en empresas con contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces eso es un impedimento. Los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana al menos 3 meses antes de la elección. Toda persona que ejerce un cargo podrá ser revocado en su mandato, excepto el órgano judicial, de acuerdo a la ley, ¿no? No olvidemos que el órgano judicial está bajo el amparo de la ley del órgano judicial, ¿verdad? La ley del año 2010. Entonces podemos decir que son obligaciones de todos los servidores públicos, ¿ya? Ejercer bajo los principios de la función pública, presentar sus declaraciones juradas, rendir cuentas, respetar y también proteger los bienes de nuestro Estado. Es fundamental, distinguidos, que todo servidor público, antes de poder acceder a la función pública, tenga que hacer su declaración jurada, por ejemplo, para saber con cuántos bienes se encuentra al momento, y después en sus cumpleaños podrá otra vez realizar su declaración jurada de bienes, rentas, etcétera, y al finalizar también de bienes, de dineros, etcétera, hará en su conclusión de su relación laboral, podrá también y tendrá que ejercer o declarar de la misma forma para saber cómo anda el tema de su patrimonio. Esto con fines de poder generar transparencia frente a tantos actos de corrupción, ¿verdad?, que puede haber dentro de un Estado civil organizado. Entonces, como pueden ver, señores postulantes, mire usted la labor tan importante que cumplen hoy por hoy los servidores públicos, ¿verdad?, que son designados a través de todas las modalidades que tienen justamente las normas administrativas, ¿no? Bien, entonces con todo ello, distinguidos postulantes, con todo ello y bajo este análisis que hemos podido nosotros realizar en esta 6ª clase, hemos logrado finalizar este tema referente a la estructura y organización funcional de nuestro Estado. En esta oportunidad lo que hemos podido analizar fue los órganos extrapoder. Bien, ha sido un honor poder estar con ustedes en esta 6ª clase, y estaremos viéndonos, Dios mediante, en la siguiente clase como ser el tema número 7. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.